Firma aquí. No recibes nada. Me empujaron unos papeles junto a su ataúd. Devastada por el dolor, firmé. Una semana después, mi abogado me llamó. El video de seguridad lo muestra todo. Van a ir a la cárcel a menos que, decidí. Déjalos sudar un poco primero. Mi abogado, Harrison Blake, se rió con tono oscuro. Eso es frío, Amelia. Me gusta. ¿Frío? Quizá. Pero después de lo que mis suegros habían hecho, y lo que todavía intentaban hacer, el frío se sentía adecuado. Estaba en mi departamento temporal, rodeada de cajas que no había tenido energía para desempacar, sosteniendo la única foto que pude salvar, Daniel y yo en nuestro día de boda, riendo por algo fuera de cámara. Ya habían pasado 3 semanas desde que se fue. Aneurisma cerebral a los 34 años. Sin aviso, sin despedida, simplemente, se fue. Y mientras yo planeaba su funeral, sus padres planeaban su robo. Recuéntame el video otra vez, le dije a Harrison. Es completo. Tu esposo instaló un sistema de seguridad impresionante. Lo hizo. Daniel era un genio tecnológico que convirtió nuestra casa inteligente en algo sacado de una película de ciencia ficción. Cámaras por todos lados, todas respaldadas en la nube, algo que sus padres, ya en sus 70s y apenas capaces de usar un smartphone, no entendían. La línea de tiempo es condenatoria, continuó Harrison. 2 horas después de que Daniel fue declarado muerto, mientras tú todavía estabas en el hospital, su madre usó una llave extra para entrar a tu casa. Fue directo a su oficina, fotografió documentos y luego hizo varias llamadas telefónicas. ¿A quién? A un abogado inmobiliario. Su primo, que se especializa en ventas rápidas. Para la mañana siguiente, mientras tú escogías el ataúd, habían elaborado papeles para transferirse la propiedad. Mi estómago se revolvió al recordar ese momento. De pie en la funeraria, tratando de decidir entre roble o caoba mientras me ahogaba en el dolor, cuando Margaret y Richard Turner entraron. Amelia, querida, dijo Margaret, con una máscara de falsa simpatía. Necesitamos que firmes unos papeles. Para el seguro. Estaba demasiado rota para cuestionarlo. Demasiado destruida para leer la letra pequeña. Mi esposo de 8 años yacía en la morgue, y apenas podía recordar mi nombre, mucho menos entender documentos legales. Solo firma aquí, insistió Richard, señalando las líneas marcadas. Nosotros nos encargamos de todo. Y sí se encargaron. Mientras enterraba a Daniel, ellos vendían nuestra casa, la victoriana que habíamos pasado 5 años restaurando, donde planeábamos criar hijos, donde cada cuarto guardaba recuerdos de nuestra vida juntos. El video del funeral es especialmente condenatorio, dijo Harrison. Se les escucha planear cómo evitar que regreses a la casa antes de que cierre la venta. Tu suegra incluso dice, está demasiado destrozada para defenderse. Para cuando se dé cuenta, ya estará hecho. ¿Y el comprador? Una amiga de la iglesia, Patricia Walls. Les pagó 500,000 pesos en efectivo por una casa que vale al menos 800,000 pesos. Claramente le prometieron un trato a cambio de una venta rápida y silenciosa. ¿En dónde pensaban que viviría? Según la cámara de la cocina, tu suegro dijo, y cito, puede regresar con sus padres. Nunca fue la indicada para Daniel. Muy independiente. Esto nos ahorra tener que lidiar con ella. Muy independiente. Porque mantuve mi carrera después del matrimonio. Porque insistí en ser copropietaria de la casa que compramos juntos. Porque no les di nietos en el plazo que ellos querían. Lo peor, añadió Harrison, es lo que tu suegra dijo después, al menos ahora la casa queda en la familia correcta. Yo no era familia correcta. 8 años de matrimonio, de amar a su hijo, de sentarme en cada fiesta, cumpleaños y cena familiar donde hacían comentarios sutiles sobre mi trabajo, mi cocina, mi decisión de conservar mi apellido, y nada me convirtió en familia. Ya han gastado parte del dinero, dijo Harrison. Un auto nuevo. Un crucero reservado. Tu suegro compró un bote. Un bote. Con dinero de la venta de mi casa mientras yo estaba en el funeral de mi esposo. La buena noticia es que todo lo que hicieron es criminal. Fraude, abuso de ancianos que protege a los cónyuges, falsificación, tu firma en esos papeles claramente no es la tuya habitual. Podemos hacer que los arresten hoy mismo.
Miré la foto de Daniel. Tenía una relación complicada con sus padres. Los amaba, pero los veía claramente. Quieren hacer el bien, siempre decía después de alguna ofensa, solo que no saben cómo demostrarlo. Pero esto no era hacer el bien. Esto era crueldad disfrazada de duelo. Todavía no, decidí. Primero quiero verlos. Harrison levantó una ceja. Eso podría interpretarse como intimidación. No voy a amenazarlos. Les voy a dar la oportunidad de arreglar esto. Una sola oportunidad. Daniel hubiera querido eso. Agendó la reunión para el día siguiente, en su casa, la misma donde Daniel creció, donde anunciamos nuestro compromiso, donde me sonreían mientras nunca me aceptaban realmente. Me vestí con cuidado. De negro, pero no negro de funeral. Profesional. Presentable. No la viuda destrozada que manipularon, sino la ingeniera de software que ayudó a construir una empresa que acaba de salir a bolsa. La mujer que su hijo eligió, aunque ellos nunca entendieron por qué. Margaret abrió la puerta, con el rostro cambiando de sorpresa, a miedo, y finalmente, a desafío. Amelia. No esperaba. La sala, dije, pasando a su lado. Richard también. Tenemos que hablar. Se sentaron en su sofá de flores como niños culpables, mientras yo me quedé de pie. Posición de poder, algo que aprendí en el mundo corporativo que ellos siempre despreciaron. Tienen algo que me pertenece, comencé. No sé a qué te refieres, empezó Margaret, pero levanté la mano. Por favor. No insultes a ninguno de los dos. Robaron mi casa mientras enterraba a su hijo. La única pregunta es, ¿van a arreglar esto o llamo a la policía? Richard se infló el pecho. Esa casa se compró con dinero Turner. No fue así. Tengo 5 años de estados de cuenta bancarios que prueban que cada pago salió de nuestra cuenta conjunta. Una cuenta financiada con los salarios de 2 ingenieros de software. Pero por favor, sigan mintiendo. Al FBI le encantan los casos de fraude financiero. ¿FBI? Margaret palideció. ¿Pensaste que el sistema de seguridad de Daniel solo cubría el timbre? Tenemos cámaras en cada habitación. Audio y video de ustedes planeando esto, ejecutándolo, celebrándolo. Están grabados llamándome cazafortunas mientras me robaban la casa en el funeral de mi esposo. Silencio. Luego Richard, más bajo. Daniel hubiera querido que la casa fuera para nosotros. Daniel quería que tuviéramos hijos en esa casa. Daniel quería construir una casa en el árbol en el jardín. Daniel quería envejecer conmigo en esa casa. Mi voz se quebró, pero seguí adelante. Lo que Daniel nunca quiso fue que sus padres dejaran a su viuda sin hogar mientras ella planeaba su funeral. Tú nunca fuiste para él, explotó Margaret. Muy enfocada en tu carrera. Muy moderna. Él necesitaba a alguien que le diera una familia. Tengo endometriosis, dije seca. Íbamos a empezar con FIV el próximo mes. Daniel lo sabía. Me eligió a mí de todas formas. Pero ustedes nunca se preocuparon por saber eso, ¿verdad? Demasiado ocupados juzgando para realmente ver la vida de su hijo. El rostro de Margaret se descompuso. ¿FIV? La consulta sigue en nuestro calendario. ¿O estaba? La clínica de fertilidad mandó flores al funeral. Saqué mi celular y les mostré la entrada en el calendario. Consulta FIV, comienza el viaje de bebé Turner. Nosotros no. Daniel nunca dijo. Porque cada vez que íbamos, se quejaban de no tener nietos. Él me protegía de su presión mientras lidiábamos con la realidad médica. Así era su hijo. Un hombre que amaba más a su esposa que temía la decepción de sus padres. Richard se paró, ya enojado. No puedes probar nada de esto. La venta es legal. ¿De verdad? Saqué mi tableta y puse el video. Ahí están, en mi cocina, hablando de su plan. Claro como el día, conspirando para defraudarme. Los vi en horror mientras sus propias palabras los condenaban. Margaret sugiriendo que estaba demasiado devastada para darme cuenta. Richard diciendo que yo nunca fui de la familia. Los dos riendo, de verdad riendo, de lo fácil que había sido. La policía tendrá este video en 1 hora, dije.
O pueden arreglar esto. Su elección. ¿Qué quieres? Susurró Margaret. Quiero mi casa de vuelta. Que le devuelvan cada peso a Patricia Walsh y cancelen la venta. Quiero una disculpa por escrito. Y quiero que busquen ayuda. ¿Ayuda? Terapia. Porque robarle a la viuda de su hijo mientras lo entierra no es normal. Es sociopatía. Daniel los amó a pesar de sus defectos, pero esto lo habría matado otra vez. Se rompieron. Margaret llorando, Richard mirando sus manos. Por fin entendiendo la realidad de lo que hicieron, en que se habían convertido. Solo, queríamos algo de él, sollozó Margaret. Algo para recordar. Tuvieron toda su infancia. Fotos, videos, recuerdos. Lo que querían era control. Sobre él, sobre mí, sobre su legado. Pero Daniel me eligió a mí. Se casó conmigo. Construyó una vida conmigo. Y su respuesta a perderlo fue intentar destruir lo que quedaba de esa vida. Me dirigí a la puerta. 1 hora. Arreglen esto o enfrenten cargos. 45 minutos después, Harrison llamó. Aceptaron todo. Patricia Walsh no está contenta, pero le devolverán su dinero. La casa es tuya otra vez. También ofrecieron pagar tus gastos de mudanza y, hizo una pausa, quieren pagar terapia para ti. Casi me río. Después de todo, aún intentaban arreglarme a mí en vez de arreglarse a ellos mismos. Diles que usen ese dinero para su propia terapia. Tengo excelente seguro gracias a mi carrera, demasiado moderna. Volví a mi casa la semana siguiente. Se sentía diferente sin Daniel, más vacía, pero seguía siendo nuestra. Seguía siendo hogar. Encontré notas que él había dejado en lugares al azar, dentro del gabinete de la cocina, detrás del espejo del baño, escondidas en libros, pequeños, te amo, que había ocultado para que los encontrara. Los suegros nunca habrían entendido eso. Los pequeños gestos románticos de un hombre que amaba a su esposa tal como era. Margaret y Richard se divorciaron 6 meses después. Resulta que, una vez que le demuestras a tu pareja que eres capaz de robarle a una viuda en duelo, la confianza se vuelve imposible. Vendieron su casa, dividieron los bienes. Margaret se fue a vivir a Florida con su hermana. Richard compró un bote más pequeño y desapareció en el retiro. Nunca volvieron a contactarme. Ni tarjetas de cumpleaños, ni deseos de Navidad, ni aniversarios de la muerte de Daniel reconocidos. Dejé de ser su casi familia y me convertí en su vergüenza. Guardé un video del sistema de seguridad. No de ellos, ya había visto suficiente de sus maquinaciones, sino de Daniel, 2 semanas antes de morir, hablando a la cámara mientras instalaba nuevas actualizaciones. Hola, futuro yo, dijo, sonriendo a la lente. O futura Amelia, si no estoy en casa. Acabo de terminar de instalar el nuevo sistema. Cada ángulo cubierto, respaldado en 3 nubes distintas. Somos oficialmente la casa más vigilada del barrio. Pero ya sabes cómo dicen, mejor prevenir que lamentar. Sobre todo con mis padres teniendo esa llave de repuesto. Guiñó un ojo, como si supiera algo. Quizá lo sabía. Quizá siempre supo quiénes eran realmente sus padres, de lo que eran capaces. Quizá por eso construyó un sistema tan elaborado. De cualquier modo, me protegió. Incluso en la muerte, Daniel se aseguró de que tuviera lo necesario para defenderme. La casa es diferente ahora. La redecoré, la hice mía tanto como nuestra. Empecé el proceso de FIV con esperma de donante, resulta que si quería hijos, solo que específicamente con Daniel. Sus padres nunca sabrán que su nieto existe. Esa es su pérdida, su consecuencia. A veces pienso en ese momento junto al ataúd. Como contaron con que mi dolor me hiciera débil. Como vieron mi sufrimiento como su oportunidad. Tenían razón en una cosa, estaba demasiado destrozada para defenderme. Entonces. Pero el dolor se desvanece. Y cuando lo hace, lo que queda es la verdad, preservada en video digital cristalino, respaldado en 3 nubes distintas. Intentaron robar mi hogar mientras enterraba mi corazón. Olvidaron que Daniel me amó lo suficiente para asegurarse de que nunca estuviera indefensa. Ni siquiera contra su propia familia. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.
Sigue sorprendida.